Chicos, hola, como les prometí la semana pasada, hoy vamos a ver animación con lip sync, pero usando fonemas, que es el método de este otro autor que se llama Preston Blair. Este método es muy usado hoy en día, sobre todo para animación cutout, que es, hoy vamos a hacer un poquito de eso, una versión muy sencilla de una técnica híbrida que ya vamos a ver más adelante. Por ahora nos vamos a concentrar en esto. Si se acuerdan, la clase pasada vimos, digamos la sesión pasada hicimos animación con bocas abiertas y cerradas, que era la técnica de Richard Williams, y ahora vamos a usar el método de Preston Blair. Entonces, ¿cómo funciona la animación con fonemas? Básicamente tenemos ya un montón de boquitas o formas de bocas prediseñadas, unas bocas más abiertas, más cerradas, con dientes, sin dientes, con lenguas, sin lenguas, como F, semicerradas, en reposo, etc. Ustedes pueden decidir cuántas bocas quieren tener, pero hay un estándar que es el que vamos a usar nosotros. Tenemos que entender que cada una de estas bocas corresponde a un fonema, o sea, a un sonido en particular. Sin embargo, cuando nosotros hablamos, no estamos hablando, todas las letras que pronunciamos, no estamos haciendo una forma, o sea, nuestra boca no está haciendo una forma diferente o una pose diferente para cada letra, sino que lo hace casi para cada sílaba o más allá. Una manera de verlo es, ustedes se tienen que poner frente a un espejo y decir la frase. Si se ponen, apoyan su barbilla sobre su mano, se van a dar cuenta cuántas veces abren realmente la boca y qué tanto se mueve en esa frase. Tienen que decir la frase a la velocidad a la que va a aparecer en su animación, no más lento, porque si la dicen lento, entonces van a abrir y cerrar un montón de veces más la boca de lo normal. Entonces los fonemas se usan, pero con moderación. ¿Sí? Si ustedes tienen demasiados fonemas en una frase, entonces se va a ver como algo muy estrepitoso y se va a ver rara la animación. Aquí tenemos muchos ejemplos, ¿sí? Basados en fonemas en particular. Aquí tenemos un ejemplo de boquita con cómo se vería en la boca de una persona y a qué sonido se refiere. Se refiere, estas primeras es sobre A, por ejemplo, la primera es un A, la segunda es un bird, un O, un supply, sí, o sea, de O. La que sigue puede ser una O como tal, o un I. La que sigue es una E o una I, ¿sí? Etcétera. Entonces, ustedes pueden definir cómo va a ser la forma de su boquita, ¿sí? Lo importante es que ustedes lo definan desde un inicio y definan también cuántos fonemas van a tener. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a hacer, de hecho ahorita nos vamos a basar no en esta, pero en una gráfica parecida, en que vamos a tener unas 10 boquitas o 9. Estas son las de Adventure Time. A veces Adventure Time usa otras bocas y demás, pero estas son las básicas para los diálogos normales de fin. Entonces, si se dan cuenta, la boca que lleva la letra A no es que represente al fonema A, simplemente es un estándar en que la A es la boca más cerrada que vamos a tener. Es una boca cerrada y apretada como o P, ¿sí? La boca B es una boca un poquito abierta, la C es más abierta, la D es más abierta, la E es más como una o pues sí, como una O
más con un volumen más alto, a diferencia de la F, que es como un o una O más, o una U, ¿sí? Una O más baja de un volumen o en tono, o una O. La pose G corresponde a Fs, a Ts, a Vs, ¿sí? V, ¿sí? En donde el personaje está haciendo un sonido en el que sale un poquito de aire a través de su boca, pero está usando su labio y sus dientes o su labio superior para hacer ese sonido. Uy, perdón. ¿Ok? Y bueno, en este caso nosotros no vamos a usar esta, es la H, la T y la I, vamos a usar otra que es la X. Y la X, la pose X es la pose básica del personaje cuando no está hablando. O sea, es una pose de la boca en reposo. Entonces, si se acuerdan, estas son las dos técnicas. La que trabajamos el video pasado fue la de la derecha, bocas abiertas y cerradas. Y fonemas es la de la izquierda, es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ok? Entonces, voy a tener aquí a la mano, y esto lo busqué en la página de Harmony, pero lo pueden googlear, mouth shapes, las formas de bocas estándar. Sí, aquí yo voy a usar las estándar de Toon Boom, que son justamente estas, como ya les había dicho, A, B, C, D, F, G, H, perdón, F, G, X. Solamente para ver qué tan abierta va la boca y más o menos cuál es su forma. Sin embargo, estos no son los dibujos que yo voy a usar, yo voy a hacer mis propios dibujos, pero voy a tener esto a la mano como referencia. Entonces, la animación que vamos a hacer ahorita es esta. Voy a usar el mismo diálogo que usé para el video pasado, pero ustedes pueden usar cualquier otro diálogo que les convenza. Entonces ahí va Entonces, si se dan cuenta, vamos a usar, les voy a enseñar cómo importar una imagen y animar esa imagen, que es algo que no habíamos hecho hasta ahora. Esta es animación, pues, cutout, pero en su sentido más básico, porque solo tenemos una sola imagen que se va a mover. Y encima de esa imagen vamos a animar, sí, cuadro por cuadro, unos bracitos. Y vamos a agregar boquitas y ojitos con distintas formas. ¿Okay? Entonces, hoy vamos a hacer un montón de cosas nuevas. Voy a hacer de nuevo este proyecto desde cero. Entonces, ahí va. Acuérdense que estamos trabajando a 12, aunque aquí ya para cuando se hace diálogo y se hace cutout, en realidad ya pueden trabajar a 24 cuadros por segundo si quieren, para poder agregarle más detalle a su animación. En realidad no van a animar mucho más, no es que vayan a animar el doble, simplemente solo en algunas partes van a tener que animar un poquito más, como los brazos, por ejemplo. Pero bueno, ahorita yo lo voy a trabajar a 12 para no perder la costumbre. Entonces vamos a ver nuevas herramientas de Toon Boom para hacer esto. Pero no se espanten. Ok, entonces tengo mi nuevo proyecto. Lo primero que voy a hacer va a ser hacer mi color card. Listo. Saco mi dibujo de ahí, bloqueo el color card. Luego, lo siguiente, voy a importar el audio. Tienen que tener el audio con en AIF o en MP3. Insisto, yo voy a usar el mismo audio que usé para el ejercicio pasado, pero ustedes ahora ya pueden usar el que ustedes quieran. Pueden grabar uno ustedes incluso. Ok, entonces ya tengo aquí mi audio. Ok, solo voy a animar estos 2 segundos. Y voy a importar mi imagen del cono. Ustedes pueden importar cualquier imagen. Lo que hice fue buscar en Google una imagen en PNG, o sea, y asegurarme que tuviera el fondo transparente. La imagen,
que ya estuviera recortadito. También ustedes pueden hacer su propio dibujo o recortar una imagen por su cuenta en Photoshop, pero ya tiene que tener el fondo limpio. Entonces asegúrense que van a traerse esto, bueno, como un solo nuevo layer, como importarlo como Toon Boom Bitmap, y aquí en transparencia tiene que decir straight o no me acuerdo cómo lo dice en español, pero no escojan ninguna de las opciones premultiplicadas, es la de hasta abajo. Le dan OK. Y entonces ahí está, y ahí tengo mi icono. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser apagar este monito que está corriendo. En este momento esto es importante porque lo vamos a usar después. Voy a escalar el cono para que quede un poco más. Perdón. El cono. No tenía seleccionado el cono. Es el que voy a escalar para que quede un poco más chico y me permita moverlo sin problemas. Listo. Ok, voy a borrar esta capa de dibujo que ya tenía y a mover al color card para abajo. Ahora sí. Entonces, el cono ahorita lo voy a tener solo como referencia de proporción. Lo primero que tengo que hacer para hacer esta animación de lip sync es, tengo que dibujar todas las boquitas de mi personaje. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser una nueva capa de dibujo que voy a nombrar como bocas. Y fíjense muy bien lo que voy a hacer aquí. La voy a seleccionar y la voy a pegar adentro de la capa que se llama Ice Cream Cone o de la capa de la imagen, ¿sí? Y si se dan cuenta quedó aquí abajito. Lo que acabo de hacer es emparentar, o sea, hacer que esta imagen sea la mamá o el papá de la capa bocas. ¿Por qué? Esto me permite, si yo dibujo aquí, por ejemplo, una boquita, y agarro y modifico la capa superior, o sea, por ejemplo, la muevo. Perdón, la muevo como capa. Se va a mover con todo y la boquita. ¿Sí? Ahorita no lo ven porque la boquita se me fue hacia atrás, pero ahorita lo voy a ver. Entonces, esto es muy importante que lo hagan porque si no se van a tardar mucho más tiempo, y el chiste de la animación cutout es aprender a emparentar. ¿Sí? Entonces lo que está hasta arriba y a este nivel a la izquierda que le aparece ese triangulito blanco es el papá. Lo que sigue son las boquitas. Entonces en esta capa de boquitas voy a dibujar todas mis boquitas. Lo primero que voy a hacer es, voy a apretar aquí donde hay un más al lado de la capa de boquitas y las tengo que mandar un poquito hacia el frente. ¿Por qué? Porque mi cono no me deja ver mi dibujo de boquitas. Entonces, ¿cómo las voy a mandar hacia el frente? Las tengo que mover en su posición en Z. ¿Sí? Acuérdense que X, los ejes de X y Y son los ejes de una imagen plana, pero Z es la profundidad. Entonces tengo que mover esta imagen, las boquitas, un poquito más adelante. Les voy a poner en 0.1 o le podrían poner 1, lo que quieran. ¿Sí? Pero eso quiere decir que ahora esta capa va a estar un poquito más adelante que la capa del cono. Ahora voy a ir dibujando en mi capa de las bocas. En el primer frame voy a dibujar, y aquí tengo mi referencia de Toon Boom, acuérdense, voy a dibujar una boca equivalente a la boca A. Acuérdense que la A es como si yo hiciera una P, ¿sí? O una M, donde mis dos labios se juntan y hacen presión. Yo no voy a hacer ahorita un diseño muy complicado, nomás voy a hacer algo así, ¿sí?
Ustedes pueden hacer el diseño que quieran, hay 1000 versiones de bocas, busquen ejemplo. Entonces primero voy a hacer la A, luego voy a hacer la que es como B, es una boca un poquito abierta, que va a ser como sonido de T o de consonantes de ese tipo, de D. Entonces, poquito abierta, algo así. La que sigue es una C, es la boca C es para una E, por ejemplo, o una I. Entonces es una boca un poquito abierta. Así. Voy a hacer un poco más chiquita. Ok. Luego mi boca D es como una A o una O mucho más amplia y abierta. Ok. Mi fonema E o mi boca E es mucho más, se dan cuenta, está más cerrada la boca, es más como una O amplia, ¿sí? Y el F es más como una O pequeña o una U, ¿sí? El G es para sonidos como o sonidos que tienen que ver con la unión de dos labios, del labio inferior con los dientes. Y en este caso, como no tiene dientes mi personaje, voy a hacer simplemente así. Algo así, un poquito, que es como un labio un poquito apretado con el otro. Y la pose X, que es la boca neutra, como si no estuviera hablando el personaje. Así. ¿Sí? Entonces estoy haciendo boquitas muy simples. Y aquí están todas. Voy a apagar el audio tantito porque ahorita no lo estoy usando. Y ahí están todas mis bocas. Ahora, si se dan cuenta, yo del lado derecho tengo abierta mi librería o library. Si ustedes no la encuentran, búsquenla en Windows Library y ahí la van a abrir, o la pueden abrir desde acá apretando este más, Library, ¿ok? Para que la tengan aquí a la mano. Si ustedes se dan cuenta, tienen aquí una barrita. Pues me voy a poner un dibujo mucho más adelante para no modificarlo. Aquí se guardan todos los dibujos que ustedes hicieron de esta capa. Y si se dan cuenta, cada uno tiene asignado un nombre, que en este caso es un número. Este es el dibujo 1, este es el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Sí? Lo que yo quiero hacer es cambiarle este nombre para que en vez de que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sea A, B, C, D, E, F, G, X, que son las bocas que estoy usando. Entonces al primer dibujo le quiero poner A. Entonces para renombrarlo voy a dar clic derecho, me voy a Drawings y a Rename Drawing. En caso de Mac, el shortcut es manzana D. Windows debe de ser control D. Entonces esto es lo que voy a usar. Me va a preguntar cómo quiero que se llame. Entonces la primera boca, estoy ahí, quiero que se llame A. ¿Ok? La segunda, ya voy a usar el shortcut. Quiero que se llame B. La tercera es C. D. F. G. Y acuérdense que la última que va cerrada es X. ¿Ok? Entonces se dan cuenta ahora sí. Todas estas letras en Library van a poder ver, estas boquitas tienen letras en vez de numeritos.
y tienen las mismas letras que usa Toon Boom. ¿Okay? Entonces, vamos a usar la magia de Toon Boom. Toon Boom tiene una herramienta que hace detección de sonido automática. O sea, si ustedes le dan un audio limpio de un diálogo, ¿qué quiere decir limpio? Que no tenga ruidos de fondo, ni música, ni nada, solo la voz. Entonces Toon Boom va a analizarlo y va a definir qué boquita va para cada frame. Obviamente Toon Boom no es perfecto y se equivoca bastante, y a eso hay que retrasar. Pero bueno, nos va a ahorrar un poquito de chamba. Entonces vamos a hacerlo. La manera de hacer esto es la siguiente. Primero vamos a abrir una ventana que se llama Xsheet o Exposure Sheet. Entonces me voy a Windows y abro el Xsheet, o en español debe ser hoja de exposiciones. Se dan cuenta, aquí tengo todas mis capas, ¿sí? Tengo mi capa con el audio, mi capa con la imagen del ice cream cone y mi capa con las bocas. Lo que quiero hacer es seleccionar la capa del audio, hago clic derecho sobre el nombre de la capa y abajo me aparece la opción de lip sync, y lo que quiero hacer es hacer un auto lip sync detection. Quiero que detecte automáticamente qué boquitas le va a tocar a cada a todo el audio. ¿Okay? Entonces ya hice la detección, y ahora lo que sigue es vuelvo a arreglar este menú a lip sync y ahora le doy map lip sync. Le voy a pedir que mapee, o sea que todo lo que las boquitas que ya le asignó a ese audio que le di, se las aplique a la capa bocas, donde yo ya dibujé todas mis bocas. Entonces la voy a seleccionar aquí donde dice Destination Layer, voy a escoger bocas y le doy OK. ¿Se dan cuenta? No se espanten, desaparecieron los dibujos como los habían hecho ustedes y los sustituyó por otras cosas, ¿sí? Pero sus dibujos siguen estando en esa capa, no se espanten. Ahora sí, voy a activar el audio y le voy a dar play. Y se dan cuenta, Toon Boom ya me hizo su propia versión de cómo debería de verse mis boquitas. Entonces les voy a hacer zoom para que lo vean más de cerca. Pues según Toon Boom, pues no está tan mal, ¿eh? Según Toon Boom, así debería de verse estas boquitas. Voy a corregir. Uy, perdí mi dibujo, A ver, lo voy a volver a trazar. La pose acuérdense, era esta. Un poquito cerrada. Más bien angosta, pero bien abierta. Así. No sé por qué se perdió, pero bueno. Vale. ¿Se dan cuenta? Aquí se cierra. A mí no me convence eso. Y entonces aquí es donde uno tiene que venir a revisar cuadro por cuadro qué le parece y qué no. Por ejemplo, yo no quiero que aquí cierre totalmente la boca. Entonces si me pongo en este frame y me voy aquí al library, puedo yo ir probando boca por boca de todos los dibujos que ya hice, nada más moviendo esta barrita para ver cuál es la que me funciona mejor. En este caso voy a usar la misma que sigue, del dibujo que sigue, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya, se ve un poquito mejor, ¿okay? Pues no, voy a usar mejor el dibujo anterior, que es la C. Okay. Ay, perdón. Y se dan cuenta que al final tiene demasiados frames para mi gusto, tiene demasiadas cosas. Y quiero que acabe con la boca cerrada. Entonces me voy a mover y voy a sustituir por la boca X para que nada más la cierre. ¿Okay? Y ya tengo un lip sync que me funciona.
Entonces lo voy a guardar. Y ahora le voy a agregar ojitos a esto. Primero voy a hacer toda la animación de lo que está adentro del cono, o sea, de boca, ojos y bracitos. Y luego voy a animar al cono hasta el final. Entonces voy a hacer otra capa adentro del cono. ¿Sí? Entonces me pongo sobre la capa de bocas y voy a hacer otra capa de dibujo a la que le voy a llamar ojos. Voy a hacer unos ojitos. ¿Está? Voy a extender la exposición de estos ojitos. En este caso la voy a extender hasta el final para que sea más fácil. Pero si se dan cuenta, no, otra vez no los veo. Tengo que pasarlos para adelante. Acuérdense, en la posición en Z los voy a mover punto 1 para adelante. Ahora sí. A ver si se dan cuenta, pues están medio estáticos, ¿no? Entonces hay que agregar unos wings o parpadeos. Es más, quiero que los tenga bien cerrados aquí y luego tenga un parpadeo después. Entonces, como le hice la clase en el video anterior, esta imagen larga la fui cortando en pedacitos y fui borrando lo que no me servía. Entonces quiero que aquí cierre los ojos de aquí hasta acá. Entonces voy a cortar en dos. Y aquí voy a borrar, voy a hacer un dibujo vacío y voy a sustituir por unos ojos, así, pero un poquito más en los ojos. Así. Ok. Y al final voy a agregar nomás un parpadeito de un frame. Entonces hago un frame vacío y hago un parpadeito normal. Okay. Ok. Listo, ya tengo ojos. Lo que sigue, voy a animar los brazos. Hago una nueva capa. Y brazos. Acuérdense, la tengo que mover en Z. Posición en Z, 0.1. Y aquí voy a animar mis bracitos aquí sí, cuadro por cuadro. Entonces se los voy a poner aquí. Listo. Ahí ya tengo mi imagen de brazos, funciona más o menos bien. Y ahora lo que sigue, y lo más importante es, voy a animar este cono completo para que se haga hacia atrás y hacia adelante. ¿Sí? Ahora, como ustedes pusieron la capa de brazos, ojos y bocas adentro o como hijas de la capa del cono del lado, eso quiere decir que todo lo que haga el cono lo van a hacer también estos. Por ejemplo, si yo muevo el cono, se mueve toda mi animación completa. Entonces, ahora sí, me voy a poner en la capa del cono. Me voy a alejar aquí tantito. Solo quiero que se haga tantito para atrás y luego para adelante. Voy a animar ahora sí usando este monito amarillo que está corriendo. Ya no voy a usar mi X-Shift, ¿sí? Al monito que está corriendo y de hecho pura rotación. Entonces yo quiero que rote desde acá abajo porque está paradito, no desde aquí al centro.
lo primero que tengo que hacer es mover el pivote. Voy a seleccionar la herramienta de rotación, me voy a poner justo en el centro, este es el pivote, es el punto desde donde va a rotar, lo agarro y lo muevo para abajo. ¿Ok? Ahora sí, se va a mover desde acá. Entonces voy a escoger con el monito amarillo activado, acuérdense, la pose inicial. Se va a dibujar aquí un puntito negro, eso es normal. Luego voy a avanzar en el tiempo y voy a decidir en qué momento quiero que se haga, que se termine de hacer hasta atrás, y va a ser por acá. Luego se va a hacer otra vez para adelante. Y luego va a ser un poquitito para atrás. Ahora, ahorita, si se dan cuenta, aparecieron estas rayas. Estas rayas son una interpolación que hace la computadora automáticamente entre esta pose y esta. Y entonces va a calcular, ahorita voy a apagar el audio, va a calcular, ¿sí?, cuáles son las poses intermedias entre estos keyframes. Y entonces mi animación se ve así. Ahora, si se dan cuenta, ese movimiento se ve muy tieso. ¿Por qué? Porque se está moviendo a velocidad constante. Ya lo único que me falta entonces es modificar las curvas de movimiento de esto. ¿Qué son las curvas? Es simplemente una graficación de timing y spacing, pues, o de desplazamiento en relación al tiempo. Para hacerlo, tengo seleccionada mi capa y aprieto este botón de acá, que tiene justamente dibujadas unas curvas. Me va a abrir esto, ¿ok? Lo único que voy a hacer, si se dan cuenta, estas son rectas, lo que quiero es que sea curva. Hay un triangulito rojo que voy a mover acá, le doy a aplicar y next, y voy a hacer unas lindas pues parábolas que van a quedar por ahí. Apply next, hiperbolas de hecho. Apply. Vamos a ver. Se dan cuenta aquí, ya mi spacing ya tiene easy ease out, o sea, se detiene lento en los extremos, ¿sí?, y avanza rápido en media dimensión. Y así me gusta en realidad. Entonces voy a escucharlo con el audio. Y ya está. Bueno, pues espero que les haya gustado y que se les ocurran 1000 ideas en base a esto. Ya exporto mi video y lo subo. Y ya. Cuídense. Suerte con esto.